La relación tasas alta al dólar bajo ya parece causar efecto. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cuál es el mensaje del mercado? Porque hay mensajes optimistas de afuera, pero para adentro parece que no calan hondo. Sí, vos sabés que en estas cuestiones es muy difícil dilucidar cuál es la verdadera causa que estamos viendo en todo el comportamiento que está teniendo el dólar precisamente desde mitad del mes de febrero. Concretamente, después de conocerse la inflación del mes de enero, que había sido más alta de la prevista, el dólar empezó con cierta volatilidad, como vos marcabas algunos números, llegó a tocar los 43,50, luego bajó, pero claramente la tendencia es ascendente, independientemente de que de manera diaria pueda tener oscilaciones. ¿Y cuál es un poco, Ángel, lo que vos decías recién? Da la impresión de que, por ejemplo, bueno, ayer las tasas de interés tocaron el 62%, habían estado en octubre con la implementación de este esquema monetario en el 74%, pero claramente ya llevamos, en 20 días subieron 18 puntos porcentuales, la tasa de la LELIQ, las letras de liquidez, que es lo que usa el Banco Central para poder actuar sobre la tasa de interés y de esa manera, bueno, hacer que los pesos sean más atractivos, que la gente se quede en pesos. Pero bueno, como vos marcás, está dando la impresión, por lo que uno ve en el mercado y por la semana que hemos tenido, la semana pasada, corta pero muy intensa en términos de lo que tiene que ver con la cotización del dólar, que la tasa no está siendo lo persuasiva, todo lo persuasiva que debería ser para controlar el dólar. Ahora, profesor, porque uno escucha, o viene leyendo hace tiempo, incluso en panoramas internacionales, algo leí en Bloomberg, después en Economista, que decían, los títulos son, se prevé un año quieto en el dólar y en baja a nivel internacional, y que el peso comienza a ser más atractivo, pero ocurre todo lo contrario en el mercado. ¿Cómo se explica esto? Bueno, en primer lugar, la Argentina está hoy en una situación en la cual no está claro cuál es el panorama financiero de la Argentina. ¿Por qué? Porque el peso de la deuda contra el Producto Bruto Interno está subiendo. Entonces, eso para los inversores extranjeros es una señal de cierta alarma. Todavía no de alarma, pero sí de cierta alarma, porque cuáles son, cómo va a ser Argentina, cuál va a ser el fondeo que va a tener Argentina para poder cumplir con esos requerimientos de deuda. Eso es lo que se está viendo y eso se ve en el tiempo. Entonces, si vos tenés una economía que no está creciendo y no están claros los fundamentos de su crecimiento, empieza a ser preocupante la tasa de evolución de la deuda pública. Entonces, desde ese punto de vista hay una alarma. Y el otro componente, Ángel, es que estamos transitando un año electoral. Y en un año electoral, en general, los portafolios tienden a dolarizarse. Las personas compran dólares y esto que se preveía más entrado el invierno, más cerca de la elección, se está adelantando al otoño. Entonces, estamos con esto de que la tasa aparentemente no está dando el resultado que el Banco Central preveía para amortiguar o para estabilizar la cotización del dólar. ¿Y cuál es el problema en la Argentina de esta volatilidad que muestra el dólar? La inflación, que es la contracara de lo que estamos hablando respecto de la evolución del dólar. Si el dólar no está estabilizado, porque unos dicen, bueno, pero el dólar se sigue moviendo. Está bien que el dólar se mueva porque estamos con un proceso inflacionario, entonces no sería coherente tener un dólar que no se mueva, que esté relativamente fijo. El problema es que no se logra estabilizarlo al dólar, está dando estos saltos que estamos viendo. Entonces acá lo importante es estabilizar el dólar, despejar las expectativas de devaluación y por supuesto estamos transitando mediados del mes de marzo. Se estima que los ingresos de dólares por la cosecha van a estar ingresando en el mes de abril. Pero claro, hoy hay una reunión en Washington entre la directora gerente del Fondo Lagarde y Dujón, y ahí lo que se va a hablar por los trascendidos, Ángel, es que la posibilidad de que la Argentina, el Banco Central, pueda disponer de alrededor de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para tener de colchón para poder intervenir directamente en el mercado cambiario. Hasta que llegue el dinero de las hasta que llegue la cosecha. ¿Pero por qué? Porque si el problema va a ser si... Y gran signo de preguntas. Se calcula entre 28.000, 30.000 millones de dólares que pueda llegar a generar todo lo que tiene que ver con la cosecha gruesa.
cuando empiece la cosecha, ¿se va a incrementar realmente la oferta de dólares? Pregunta, porque si vos sos productor, cuidado con los hilo bolsas, con empezar a vender de a poco, si hay expectativas de devaluación. Entonces, esto es un signo de pregunta y por eso es que le interesa al Banco Central estabilizarlo al dólar precisamente para que haya oferta y despejar las expectativas de devaluación, ¿no? Usted dijo inflación. ¿Cuánto cree que se va a dar mañana a conocer el número inflacionario? ¿Cuánto calcula usted? Las estimaciones de mercado están dando una inflación de entre el 3,8 y el 4,1% para el mes de febrero. Y marzo se perfila con un 3%, con lo cual en el primer trimestre la inflación acumulada no va a ser menos del 10%. Ya es un número que después cómo lo acomodás para el 30, 31 que ya están especulando, ¿no? Exactamente. Nosotros acá habíamos dicho que la inflación habíamos calculado en el 34% anual, si es que todo sigue más o menos en estas condiciones, si no hay otro tipo de problemas mucho más delicados con tema inflacionario, pero tenemos incrementos en el transporte, incremento en todo lo que tiene que ver con alimentos. Entonces, todo esto está marcando en la canasta de consumo incrementos inflacionarios de piso para lo que es este primer trimestre del año, de una tasa de inflación de alrededor del 10%, y eso, por supuesto, Ángel, lo que preocupa es que el salario nuevamente empieza a perder con respecto a la inflación, y ese es el tema más delicado, porque no se va a ver entonces una expansión del consumo, al menos en esta primera parte del año, y las fichas están jugadas ya en la parte central del año, donde probablemente entonces haya un descenso en la tasa de inflación porque baje el acelerador de las tarifas y algo empiecen a recuperarse el salario, pero así con este arranque es muy difícil, ¿no? Profesor, la última, y tiene que ver con lo que mencionaba, hablando de la inflación, algo se va a ver que hacer, porque ayer pasaba por la Galería Sarmiento y me daba pena. La cantidad de locales cerrados. La cantidad de locales cerrados por la Sarmiento. Claro. Y esto se suma que hay una casa deportiva que está en el subsuelo, sí, que va a abandonar el sector, se va a ir una cuadra más arriba o más abajo sobre la San Martín, y esa galería va a quedar prácticamente desolada. Hay un 40%, un 30% de la Galería de Sarmiento que los locales están abandonados. Claro. Eso marca la crisis. Pero digo, la última pregunta tiene que ver con los contactos que usted tiene con economistas y lo que está hablando del año electoral. Tiene Mauricio Macri, que no puede contener la inflación, no le encuentra el remedio económico y la gente está muy molesta. Cristina Fernández de Kirchner, que por más que diga o que se quiere disfrazar de que no es tanto o más responsable que con Mauricio Macri, y está la alternativa de Labaña. ¿Cómo ven los mercados a Labaña cuando la bandera hoy de Labaña es decir, me apoya a Tinelli, un hombre que vive de la farándula y vive del acting de la televisión? ¿Es una buena señal para un candidato que diga me apoya un referente de la televisión? ¿Cómo ve el mercado eso? Bueno, precisamente uno de los temas centrales de todo esto es que no solamente es la campaña electoral y todo lo que tiene que ver con los resultados electorales, y lo vimos incluso y se habló mucho el domingo con la elección de Neuquén, donde estaban estas cuestiones de cuidado que si gana el opositor, cuidado con el proyecto de Vaca Muerta y todo lo que eso puede traer aparejado con respecto a la atracción de inversiones. La Argentina es un país, Ángel, sin poner nombres, pero claramente es un país que necesita hoy la inversión. No solamente la inversión extranjera, sino también la inversión local, la inversión donde vos tengas un horizonte mucho más despejado y mucho más claro. Entonces, lo que está viendo el inversor es cuáles van a ser las reglas de juego, independientemente de que se llame A, B o C el candidato, cuáles van a ser las reglas de juego para poder atraer inversiones en la Argentina. Como te digo, no solamente inversión del extranjero, cómo se va a respetar los marcos legales, sino también los casi 400.000 millones de dólares de argentinos que están fuera de la Argentina y que es muy importante cuando se habla de un candidato. Primero, la historia de los candidatos te juega, porque qué hizo en el pasado en alguna medida y cómo se está, cuáles son los equipos, cómo se rodea. Es decir, Roberto Labaña en su momento tuvo una economía que ya estaba en alguna medida en el umbral del crecimiento, con un precio de la soja que empezaba a subir y con una devaluación que ya se había hecho. Entonces, en alguna medida, digamos, lo que hizo Labaña fue,
bueno, desarticular todo lo que se llamaba, ¿te acordás del corralito, el corralón? Eso lo hizo bien porque implicaba un mecanismo financiero delicado, pero el resto de la actividad económica ya estaba en un proceso de expansión. Él habló en su momento, y me parecía meritorio, hablar de lo que era un fondo anticíclico, precisamente porque estaba creciendo la economía argentina, había buena situación fiscal y en ese momento directamente no se lo tuvo en cuenta. Pero más allá de los nombres particulares de los candidatos, acá lo importante de la Argentina es cómo se crece, porque estamos hablando del dólar, de las tasas, de la actividad económica, de los salarios, pero bueno, por supuesto, son los temas del día, los temas que complican. El problema es qué candidato muestra la viabilidad de la economía argentina. La seguimos la próxima semana, profesor. Va a ser un gusto, Ángel. Gracias por estar acá. Como siempre, profesor.